Hijo amado, hoy no llegaste a este video por casualidad. Hay algo en tu corazón que se siente cansado, frustrado, incluso avergonzado por tantas cosas que comenzaste con ilusión y nunca lograste terminar. Proyectos que murieron en silencio, promesas que te hiciste a ti mismo y a Dios, sueños que empezaron con fuego y se apagaron con el tiempo. Tal vez nadie lo sabe, pero tú lo sientes cada día cuando miras lo que quedó a medias. Empiezas con fuerza, con fe, con entusiasmo, y luego algo se rompe por dentro. La motivación desaparece, la disciplina pesa, y la culpa se instala como una voz constante que te dice que no eres constante, que no eres capaz, que siempre será igual. Quizás hoy luchas con ansiedad porque sabes lo que deberías hacer, pero no encuentras fuerzas para terminarlo. Tal vez te invade la soledad de sentir que Dios guarda silencio mientras tú sigues estancado en los mismos ciclos. O puede que estés dudando de tu llamado, preguntándote por qué otros avanzan y tú siempre te quedas a medio camino. ¿Te ha pasado que oras, prometes cambiar, comienzas de nuevo y semanas después todo vuelve a detenerse? Piensa en eso por un momento. ¿Por qué cuesta tanto terminar lo que empiezas, incluso cuando amas a Dios? El mundo te dirá que es falta de motivación, que necesitas más fuerza de voluntad, más disciplina, más libros de productividad, más frases inspiradoras. Has intentado organizarte mejor, ver videos motivacionales, seguir consejos humanos que prometen resultados rápidos, pero en el fondo sabes la verdad. Nada de eso ha tocado la raíz, porque el problema no es solo lo que haces, es lo que pasa dentro de ti cuando el entusiasmo se apaga. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero hoy Jesús quiere mostrarte algo que casi nadie ve. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte que terminar no depende solo de tu fuerza, sino de una obra profunda que Dios hace en el corazón del que se deja guiar. La Biblia no habla de constancia como una técnica, sino como un fruto espiritual. Y cuando entiendes esto, todo cambia. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo no habla solo de evitar el mal, habla de dirección, de permanecer, de no abandonar el camino correcto cuando otros se detienen. Habla de una vida guiada, sostenida y fortalecida por Dios, no por impulsos pasajeros. Hoy, si permaneces hasta el final, vas a entender cómo Jesús y el Espíritu Santo te enseñan a terminar lo que empiezas, cómo sanar esa ruptura interna que te hace abandonar procesos, y cómo caminar con una constancia que no nace del cansancio humano, sino del poder de Dios actuando en ti. Recibirás claridad, paz en tu mente y una nueva fuerza para avanzar sin rendirte. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a revelarte hoy puede romper ciclos que llevas años repitiendo y cambiar tu historia para siempre. Y si este mensaje habla contigo, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque cada video es una palabra a tiempo para fortalecer tu fe y ayudarte a caminar firme hasta el final. Cuando empiezas bien, pero te quedas a medio camino, hay un dolor silencioso que muchos creyentes cargan y casi nunca confiesan. Es el dolor de empezar con fe, con lágrimas en los ojos, con promesas delante de Dios y no llegar hasta el final. Empiezas a orar, a cambiar hábitos, a soñar de nuevo, pero con el paso de los días algo dentro de ti se debilita. No es falta de amor por Dios, es cansancio del alma. Es una lucha interna entre lo que sabes que debes hacer y lo que ya no tienes fuerzas para sostener. Tal vez hoy te sientes frustrado porque sabes que Dios te llamó a algo más, pero siempre hay una interrupción, una distracción, un miedo que te hace soltar el proceso. Y lo más duro
es que nadie ve esa batalla. Solo tú sabes cuántas veces empezaste con esperanza y terminaste sintiéndote culpable por abandonar otra vez. El Espíritu Santo conoce ese peso. Él no te acusa, Él te acompaña. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto revela una verdad poderosa. No fuiste tú quien inició la obra, fue Dios. Y si Él comenzó, Él también sostiene. Terminar no depende solo de tu constancia humana, sino de permitir que el Espíritu Santo complete lo que tú no puedes cargar solo. Mira la vida de Moisés. Él comenzó con miedo, con inseguridad, incluso huyendo de su llamado. Quiso desistir más de una vez. Se cansó del pueblo, dudó de sí mismo, sintió que no era capaz. Pero cada día Dios lo encontraba en intimidad, hablándole, renovando sus fuerzas. Moisés no terminó porque era fuerte, terminó porque aprendió a depender diariamente de la presencia de Dios. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques hoy. No intentes sostener procesos largos con fuerzas momentáneas. Cada mañana, entrégale a Dios solo el día de hoy, no el mes, no el año, no todo el camino. Dile al Espíritu Santo, ayúdame a ser fiel hoy. Esa dependencia diaria rompe el ciclo de abandono. Cuando caminas así, algo cambia dentro de ti. La ansiedad disminuye, la culpa se disuelve y la constancia deja de ser una carga para convertirse en una relación viva con Dios. No estás fallando, estás siendo formado. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte en el siguiente punto. A veces, no abandonas porque seas débil, sino porque estás luchando solo una batalla que nunca fue diseñada para pelearse sin el Espíritu Santo. Cuando la fuerza se acaba, pero el llamado sigue vivo. Hay momentos en los que no abandonas porque quieras rendirte, sino porque simplemente ya no te queda fuerza. Sigues creyendo, sigues orando, sigues amando a Dios, pero por dentro te sientes agotado. El corazón quiere avanzar, pero el cuerpo y la mente dicen basta, y entonces aparece una culpa silenciosa que te susurra que, si fueras más espiritual, no estarías así. Pero escúchame con atención. El cansancio no es señal de falta de fe, es señal de que llevas demasiado tiempo caminando solo. Tal vez hoy te sientes así. Empiezas algo con esperanza, pero a mitad del proceso la presión diaria, las responsabilidades, las decepciones y las batallas internas te drenan. Y llega ese punto peligroso donde no renuncias por rebeldía, sino por desgaste. Piensas, luego continúo, cuando tenga más ánimo, cuando todo esté mejor. Pero ese momento nunca llega, y el sueño queda pausado otra vez. La palabra de Dios habla directamente a este cansancio profundo. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31, está escrito: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no es poesía, es una promesa viva. Dios no exige fuerza de quien ya está cansado. Él ofrece la suya. Mira la vida del profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda fatiga emocional. Quiso morir, se aisló, pensó que ya no podía seguir. Pero Dios no lo reprendió. Primero lo dejó descansar, luego lo alimentó y después habló con él en un susurro suave. Elías volvió a levantarse no porque recuperó motivación humana, sino porque Dios restauró su interior paso a paso. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy.
Aprende a reconocer cuándo necesitas reposar en Dios, no huir del llamado. Cada día separa un momento breve, aunque sean pocos minutos, para quedarte en silencio delante del Espíritu Santo. No para pedir, no para prometer, solo para estar. Ese descanso espiritual renueva fuerzas que ningún método humano puede devolver. Cuando permites que Dios te sostenga, descubres algo poderoso. No necesitas correr siempre. A veces, avanzar es simplemente no rendirte hoy, y eso ya es una victoria enorme en el reino de Dios. Pero hay algo que Dios quiere revelarte a continuación. Muchas veces no terminas lo que empiezas porque hay una batalla invisible en tu mente que aún no has aprendido a discernir. La batalla invisible que te hace abandonar antes de terminar. Hay una lucha que casi nadie menciona, pero que define por qué tantas personas no logran terminar lo que comienzan. No es externa. No siempre es falta de tiempo, de recursos o de oportunidades. Es una batalla silenciosa que ocurre en la mente. Pensamientos que no gritan, pero cansan. Dudas que no paralizan de golpe, pero desgastan poco a poco. Voces internas que te dicen, ¿para qué seguir? Ya fallaste antes. No vale la pena esforzarte otra vez. Y sin darte cuenta, empiezas a soltar procesos no porque Dios te lo pidió, sino porque tu mente se volvió un campo de guerra. Tal vez hoy estás viviendo eso. Empiezas con claridad, con dirección, con convicción espiritual, pero con el paso de los días tu mente se llena de ruido. Comparaciones, recuerdos de fracasos pasados, miedo a no ser suficiente, y aunque sigues creyendo en Jesús, algo dentro de ti se rinde antes de tiempo. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces no abandonaste por cansancio físico, sino por agotamiento mental? La palabra de Dios revela esta batalla con total claridad. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no habla aquí de cambiar circunstancias, sino de renovar la mente, porque una mente no renovada sabotea incluso los planes que nacieron de Dios. Mira la historia de Josué. Él recibió una promesa enorme: liderar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero antes de cada conquista, Dios no le habló de estrategias militares, sino de su mente. Le dijo que meditara día y noche en la ley, que no se apartara de ella, que guardara la palabra en su interior. Josué enfrentó miedo, presión y responsabilidad extrema. Humanamente tenía todas las razones para desistir, pero aprendió a gobernar sus pensamientos con la verdad de Dios. Y por eso terminó la misión que Moisés no pudo concluir. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques. No empieces el día creyendo todo lo que piensas. Cada mañana, antes de entrar en tus actividades, presenta tu mente a Dios. Cuando un pensamiento de abandono aparezca, no lo aceptes como verdad automática. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿esto viene de ti o del miedo? Ese simple acto espiritual rompe ciclos de autosabotaje. Cuando haces esto, algo profundo sucede. La ansiedad pierde fuerza, la confusión se aclara y la constancia deja de depender de emociones cambiantes. Empiezas a caminar con una mente alineada al cielo, no a tus heridas pasadas. Y entonces descubres que terminar no es cuestión de presión, sino de dirección interna. Pero hay algo aún más delicado que Dios quiere mostrarte en el siguiente tema. A veces no abandonas por cansancio ni por pensamientos, sino porque el proceso te está transformando más de lo que estabas preparado para enfrentar. Cuando el proceso te duele, pero te está formando,
Hay un punto en todo camino espiritual donde el problema ya no es empezar ni siquiera continuar, sino soportar lo que el proceso despierta dentro de ti. Empiezas lleno de fe, pero en el camino surgen heridas antiguas, inseguridades que creías superadas, miedos que estaban dormidos, y entonces piensas que algo salió mal, pero no salió mal, está funcionando. Porque cuando Dios te lleva a terminar algo importante, primero Él trabaja en quien tú estás llegando a ser. Tal vez hoy te duele seguir. No porque no ames a Dios, sino porque el proceso te confronta, te muestra límites, dependencias, emociones no resueltas. Y duele. Duele darte cuenta de que no eres tan fuerte como pensabas. Duele aceptar que necesitas ayuda espiritual constante. Y en ese dolor muchos abandonan, creyendo que el sufrimiento es señal de error. Piensa con calma. ¿Y si el dolor no es castigo, sino formación? La palabra de Dios lo explica con una verdad profunda. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, está escrito: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa esto con atención. La paciencia debe tener una obra completa. Si abandonas antes, la obra queda incompleta. No porque Dios falló, sino porque el proceso fue interrumpido. Mira la vida de José. Él recibió sueños gloriosos, pero el camino hacia su cumplimiento fue largo y doloroso. Traición, abandono, injusticia, silencio de Dios. Humanamente, José tenía motivos de sobra para rendirse, pero cada etapa, incluso las más injustas, estaba moldeando su carácter. Cuando llegó el momento de gobernar, José no solo tenía autoridad, tenía madurez. Él terminó su proceso porque entendió que Dios estaba trabajando en él antes de trabajar a través de él. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques hoy. Cuando el proceso duela, no preguntes primero ¿cuándo termina?, sino ¿qué estás formando en mí, Señor? Tómate unos minutos cada día para hablar con Dios desde la verdad, no desde la apariencia. Dile cómo te sientes sin máscaras. El Espíritu Santo sana mientras forma, fortalece mientras confronta. Cuando aceptas esto, algo cambia en tu interior. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Ya no corres para salir del proceso, aprendes a caminar con Dios dentro de él. Y así, sin darte cuenta, empiezas a terminar cosas que antes siempre abandonabas. Pero hay una revelación aún más profunda que Dios quiere darte. A veces no terminas lo que empiezas porque estás intentando hacerlo en tu propio ritmo y no en el tiempo del Espíritu Santo. Cuando corres a tu ritmo y no al ritmo del Espíritu, hay un cansancio que nace cuando intentas avanzar más rápido de lo que tu alma puede sostener. No es pereza, es desalineación. Empiezas con pasión, con metas claras, con deseos sinceros de honrar a Dios, pero te impones tiempos que Él nunca te pidió. Y entonces el proceso se vuelve pesado, te comparas, te exiges, te juzgas, y sin darte cuenta, corres delante de Dios en lugar de caminar con Él. Ese desfase interior termina produciendo abandono. Tal vez hoy te preguntas por qué te sientes agotado si estás haciendo todo bien. Oras, sirves, te esfuerzas, pero por dentro hay una presión constante, como si siempre llegaras tarde. Piensa en esto con honestidad. ¿Y si no estás fallando, sino adelantándote? ¿Y si el Espíritu Santo no te está empujando, sino invitando a desacelerar para que puedas terminar? La palabra de Dios nos revela una verdad clave sobre los tiempos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no trabaja con ansiedad, Él trabaja con propósito.
Cuando ignoras sus tiempos, incluso lo correcto se vuelve pesado. Pero cuando te alineas, el peso se transforma en paz. Mira la vida de Abraham. Dios le hizo una promesa clara, pero el cumplimiento no fue inmediato. Pasaron años de espera, silencio y pruebas. En un momento, Abraham se adelantó, intentó ayudar a Dios, y eso trajo dolor y consecuencias. Sin embargo, cuando aprendió a esperar y caminar al ritmo divino, la promesa se cumplió exactamente como Dios había dicho. Abraham terminó el proceso cuando dejó de correr y empezó a confiar. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques. Antes de tomar decisiones importantes, detente unos minutos y pregunta: ¿este es tu tiempo, Espíritu Santo? Aprende a sentir la paz como señal de alineación. Si hay prisa constante, presión interna y miedo a perder algo, probablemente no es el ritmo de Dios. Caminar con Él no acelera el reloj, pero asegura el destino. Cuando haces esto, algo profundo sucede. La ansiedad disminuye, la comparación pierde fuerza y la constancia se vuelve natural. Ya no avanzas para probar algo, avanzas porque estás guiado. Y así descubres que terminar no es cuestión de velocidad, sino de obediencia sostenida. Pero hay algo aún más revelador que Dios quiere mostrarte en el próximo tema. A veces no terminas lo que empiezas porque estás esperando sentirte listo, cuando Dios te llama a caminar por fe, no por sensación. Cuando esperas sentirte listo, pero Dios te llama a caminar por fe. Hay una trampa sutil que detiene a muchos creyentes: la espera eterna de sentirse listos. Dices que vas a continuar cuando tengas más seguridad, cuando la fe sea más firme, cuando el miedo desaparezca, cuando la motivación regrese. Y mientras esperas ese momento ideal, el llamado sigue ahí, intacto, pero el proceso se enfría. No abandonas por rebeldía, abandonas por esperar una sensación que Dios nunca prometió darte. Tal vez hoy te reconoces aquí. ¿Sabes lo que Dios te pidió? Recuerdas el día que empezaste con claridad y fuego, pero ahora te dices a ti mismo que no es el mejor momento. Hay dudas, hay temor al error, hay recuerdos de fracasos pasados que te hacen querer garantías antes de seguir. Piensa con honestidad, ¿cuántas cosas no terminaste porque estabas esperando sentirte preparado, cuando en el fondo Dios te estaba pidiendo confiar? La palabra de Dios confronta directamente esta espera paralizante. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque por fe andamos, no por vista. Dios nunca dijo que caminarías por seguridad emocional, por certeza humana o por sensaciones internas. Él dijo que caminarías por fe. Y la fe casi siempre comienza cuando no te sientes listo. Mira la vida de Gedeón. Dios lo llamó valiente cuando él se sentía pequeño, escondido y lleno de miedo. Gedeón pidió señales, dudó, se cuestionó, quiso confirmaciones, pero aún con temor dio pasos. No avanzó porque se sentía fuerte, avanzó porque Dios estaba con él. Y en ese caminar inseguro pero obediente, Dios lo transformó en un libertador. Gedeón terminó su misión no cuando se sintió listo, sino cuando confió más en la voz de Dios que en su propia percepción. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. No tomes decisiones basadas solo en cómo te sientes. Cada día, preséntale a Dios tus inseguridades y da el siguiente paso pequeño que Él ya te mostró. No necesitas sentirte lleno de fe para obedecer. La fe crece mientras obedeces. Dile al Espíritu Santo: aunque tenga miedo, camino contigo hoy. Esa oración sencilla desbloquea procesos que llevaban tiempo detenidos. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. El miedo ya no gobierna tus decisiones. Las emociones dejan de ser el volante de tu vida espiritual.
Empiezas a terminar cosas no porque te sientes fuerte, sino porque sabes que no estás solo. Y esa certeza sostiene más que cualquier motivación pasajera. Pero Dios quiere llevarte aún más profundo en el siguiente tema. A veces no terminas lo que empiezas porque cargas culpas antiguas que el Espíritu Santo ya quiere sanar para que puedas avanzar libre. Cuando la culpa del pasado te ata, pero el Espíritu Santo quiere sanarte. Hay una carga silenciosa que frena a muchos creyentes más que el cansancio o el miedo: la culpa. Culpa por no haber sido constante, por haber fallado antes, por haber prometido y no cumplido. Y aunque ya pediste perdón, esa memoria sigue viva, susurrándote que no mereces otra oportunidad. Entonces empiezas algo nuevo con una sombra encima, como si tu pasado tuviera la última palabra sobre tu futuro. Y cuando el proceso se pone difícil, esa culpa empuja a abandonar otra vez. Tal vez hoy sientes eso en lo profundo. Quieres avanzar, quieres terminar lo que comenzaste, pero una voz interior te recuerda errores antiguos. Te dice que no eres digno, que ya decepcionaste a Dios, que no puedes volver a fallar. Piensa en esto con sinceridad. ¿Y si no estás detenido por falta de fe, sino por una herida que aún no permitiste que el Espíritu Santo sane? La palabra de Dios es clara y liberadora. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observa esta verdad con atención. No dice poca condenación ni condenación temporal. Dice ninguna. Si estás en Cristo, la culpa ya no tiene autoridad sobre ti. Lo que te detiene no viene de Dios. Mira la vida del apóstol Pedro. Él negó a Jesús en el momento más crítico. Falló públicamente, se escondió, se sintió indigno. Humanamente, Pedro tenía todas las razones para rendirse y no volver a intentar. Pero Jesús no lo descartó. Lo buscó, lo restauró con amor y lo volvió a llamar. Pedro terminó su carrera no porque nunca falló, sino porque permitió que la gracia sanara su culpa. Y esa restauración lo convirtió en un pilar de la iglesia. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que vivas hoy. Deja de castigarte por lo que Dios ya perdonó. Cada vez que un recuerdo de culpa aparezca, no discutas con él. Declara la verdad de la palabra. Dile en voz baja: estoy en Cristo, no hay condenación para mí. Permite que el Espíritu Santo reemplace la vergüenza por identidad. Esa sanidad interior libera una fuerza espiritual nueva para perseverar. Cuando aceptas esta verdad, algo profundo ocurre. El pasado deja de empujarte hacia atrás y se convierte en testimonio. Ya no caminas para pagar errores, caminas desde la gracia. Y así descubres que terminar procesos no es cargar con perfección, sino caminar restaurado. Pero hay una revelación aún más transformadora que Dios quiere mostrarte en el próximo tema. A veces no terminas lo que empiezas porque no has entendido quién eres en Cristo y la autoridad espiritual que ya te fue dada. Cuando no terminas porque olvidaste quién eres en Cristo. Hay un momento peligroso en la vida espiritual en el que no abandonas por cansancio, miedo o culpa, sino por identidad. Empiezas procesos sin una revelación clara de quién eres en Cristo, y cuando aparecen los obstáculos, dudas de tu capacidad espiritual para continuar. Te ves pequeño frente a desafíos grandes. Te miras desde tus límites humanos y no desde la autoridad que Dios ya te dio. Y esa visión distorsionada de ti mismo termina apagando la perseverancia. Tal vez hoy te sientes así. Crees en Jesús, amas al Espíritu Santo, pero en el fondo te sigues viendo como alguien frágil, inconstante, incapaz de sostener algo hasta el final. Y cuando el proceso exige firmeza, retrocedes, no porque Dios se haya ido,
sino porque olvidaste quién camina contigo. Piensa en esto con atención. ¿Cuántas veces abandonaste no porque no pudieras, sino porque no te sentías autorizado para seguir? La palabra de Dios revela una verdad que transforma la manera en que caminas. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que tu llamado no es improvisado. Tu capacidad espiritual no nació de tu esfuerzo, sino del diseño de Dios. Si Él preparó la obra, también preparó al que la caminaría. Mira la vida de David. Antes de ser rey, fue pastor, fue olvidado, fue subestimado. Cuando enfrentó a Goliat, nadie creía que pudiera terminar esa batalla, ni su familia, ni el ejército, ni el rey. Pero David tenía algo claro. No iba en su nombre, iba en el nombre del Señor. Esa conciencia de identidad lo sostuvo cuando otros huían. David no terminó sus procesos porque era perfecto, sino porque sabía a quién pertenecía. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere activar en ti hoy. Cada mañana, recuerda tu identidad antes de enfrentar tus tareas. No empieces el día preguntándote si eres capaz. Empieza declarando: soy hechura de Dios, creado para lo que hoy enfrento. Cuando una dificultad aparezca, no la midas por tu fuerza, mídela por la presencia de Dios contigo. Esa perspectiva cambia todo. Cuando vives así, algo profundo se ordena dentro de ti. Dejas de reaccionar desde la inseguridad y comienzas a responder desde la identidad. Ya no abandonas ante la presión, porque sabes que no caminas solo ni desautorizado. Terminar procesos deja de ser una lucha constante y se convierte en una expresión natural de quién eres en Cristo. Pero hay algo aún más estratégico que Dios quiere revelarte en el siguiente tema. A veces no terminas lo que empiezas porque estás peleando con tus propias fuerzas una batalla que solo se vence en obediencia espiritual diaria. Cuando te esfuerzas mucho, pero no obedeces profundamente. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre esforzarse y obedecer. Muchos creyentes hacen mucho, se cansan mucho, intentan con todo el corazón, pero no avanzan, porque están luchando con disciplina humana, lo que solo se vence con obediencia espiritual. Te esfuerzas por terminar, te impones rutinas, te exiges constancia, pero por dentro sigues peleando en tus propias fuerzas, y cuando esas fuerzas se agotan, el proceso vuelve a detenerse. Tal vez hoy te reconoces aquí. No eres perezoso, no eres indiferente. Al contrario, te esfuerzas más de lo que la mayoría ve. Pero hay una resistencia interna cuando Dios te pide algo específico. Soltar un hábito, cambiar una actitud, perdonar a alguien, ordenar un área de tu vida. Y mientras esa obediencia no ocurre, todo lo demás se vuelve pesado. Piensa con honestidad. ¿Y si no estás estancado por falta de esfuerzo, sino porque estás evitando una obediencia clave? La palabra de Dios es directa y profunda en este punto. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, está escrito: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Dios no se impresiona con tu cansancio si no va acompañado de obediencia. Él no busca que te destruyas intentando cumplir, sino que te rindas para ser guiado. Mira la vida del rey Saúl. Fue escogido por Dios, ungido, capacitado, pero empezó a perder procesos porque eligió hacer las cosas a su manera. Saúl se esforzaba, luchaba, ofrecía sacrificios, pero no obedecía completamente. Y poco a poco fue perdiendo dirección, paz y autoridad espiritual.
No terminó bien no por falta de oportunidades, sino por resistencia interna a obedecer con el corazón. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Deja de preguntarte solo ¿qué más puedo hacer? Y empieza a preguntarte ¿qué me estás pidiendo obedecer? Tómate un momento cada día para escuchar en silencio. Cuando el Espíritu Santo te muestre algo concreto, no lo negocies. La obediencia sencilla libera una fuerza espiritual que ningún esfuerzo humano puede producir. Cuando vives así, algo poderoso ocurre. El peso disminuye, la confusión se aclara y el camino se vuelve más liviano. No porque haya menos desafíos, sino porque ya no caminas resistiendo la voz de Dios. Terminar procesos deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural de una vida alineada. Pero hay una verdad aún más profunda que Dios quiere mostrarte en el siguiente tema. A veces no terminas lo que empiezas porque estás esperando resultados visibles, cuando Dios está formando raíces invisibles que sostendrán todo lo que viene después. Cuando no ves resultados, pero Dios está formando raíces. Hay un momento crítico en todo proceso espiritual donde la tentación de abandonar se vuelve más fuerte, cuando no ves resultados. Oras, obedeces, avanzas paso a paso, pero externamente parece que nada cambia. No hay aplausos, no hay señales visibles, no hay confirmaciones inmediatas, y en ese silencio, la mente empieza a cuestionar si vale la pena seguir. Muchos no abandonan por cansancio, sino por falta de evidencia. Pero el reino de Dios no se mueve primero por lo visible, sino por lo invisible. Tal vez hoy te sientes así. Has sido fiel, has perseverado más de lo que otros saben, pero el fruto aún no aparece. Y eso duele. Duele pensar que estás dando tanto sin recibir nada a cambio. Piensa con honestidad, y si el problema no es que Dios no esté obrando, sino que su obra aún está debajo de la superficie. La palabra de Dios nos revela esta verdad con claridad. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Observa esto con atención. La promesa no depende solo de sembrar, sino de no desmayar antes del tiempo. El fruto tiene una estación y abandonarlo antes corta la cosecha. Mira la vida de Noé. Durante décadas construyó el arca sin ver una sola gota de lluvia. Fue ridiculizado, incomprendido, cuestionado. Humanamente no había evidencia de que valiera la pena seguir. Pero Noé no caminaba por resultados visibles, caminaba por la palabra que Dios le había dado. Y cuando llegó el tiempo, todo lo que parecía inútil se convirtió en salvación. Noé terminó porque confió en lo invisible antes de ver lo visible. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere que practiques hoy. Aprende a medir tu avance por obediencia, no por resultados inmediatos. Cada día, pregúntate, ¿fui fiel hoy? Esa pregunta correcta protege tu corazón del desánimo. Cuando no veas frutos, recuerda que Dios trabaja primero en raíces profundas, para que lo que venga después no se caiga con el primer viento. Cuando aceptas esto, algo se ordena dentro de ti. La ansiedad por resultados disminuye, la comparación pierde poder y la perseverancia se fortalece. Ya no caminas para ver, caminas porque confías, y esa fe silenciosa sostiene procesos que otros no logran terminar. Pero hay una última revelación que Dios quiere darte en el próximo tema. A veces no terminas lo que empiezas porque aún no entendiste que Jesús no solo te acompaña en el proceso, Él es quien lo completa contigo hasta el final. Cuando entiendes que Jesús no solo te acompaña, Él termina contigo. Hay una verdad que transforma por completo la manera en que caminas los procesos.
Jesús no es solo un espectador que te anima desde lejos, ni un ayudante ocasional cuando te sientes débil. Él es el autor y el consumador de tu fe. Muchos abandonan porque sin darse cuenta intentan terminar solos lo que comenzó en comunión con Dios. Empiezan orando, pero continúan cargando. Empiezan confiando, pero luego controlan. Y ese cambio silencioso agota el alma. Tal vez hoy te sientes así. Sabes que Jesús está contigo, pero en la práctica sigues intentando sostener todo con tu fuerza. Te dices que confías, pero por dentro te presionas como si todo dependiera de ti. Y cuando fallas, te frustras. Piensa en esto con calma. Y si el problema no es tu falta de constancia, sino que olvidaste que Jesús no solo camina a tu lado, Él lleva el peso contigo. La palabra de Dios revela esta verdad de forma clara y poderosa. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Observa estas palabras con atención. Jesús no solo inicia la fe, Él la consuma. Consumador significa que Él lleva la obra hasta el final. Cuando intentas terminar sin mantener los ojos en Él, la fe se desgasta. Cuando los mantienes en Él, la fe se sostiene. Mira la vida del apóstol Pablo. Enfrentó persecución, cárceles, traiciones, cansancio extremo. Humanamente era imposible terminar su carrera. Pero Pablo entendió algo esencial. No vivía él, Cristo vivía en él. Por eso pudo decir que había peleado la buena batalla y había terminado la carrera. No porque fue invencible, sino porque nunca dejó de depender de Jesús en cada etapa del camino. Aquí está la aplicación diaria que el Espíritu Santo quiere sellar en tu corazón hoy. Deja de cargar solo lo que Jesús ya decidió cargar contigo. Cada mañana, entrégale conscientemente el proceso que estás viviendo. Dile: Jesús, camina esto conmigo hoy. Durante el día, cuando el peso vuelva, recuérdate que no eres el autor de esta obra. Esa rendición diaria no es debilidad, es sabiduría espiritual. Cuando vives así, algo definitivo cambia. La presión se transforma en confianza. El miedo pierde autoridad. Ya no avanzas para demostrar nada, avanzas porque estás sostenido. Y entonces descubres una verdad liberadora. Terminar no es una hazaña humana, es una obra divina manifestándose a través de un corazón rendido. Ahora que has llegado hasta aquí, Dios quiere sellar todo lo que te habló hoy en tu espíritu. Hoy has recorrido un camino profundo. No solo escuchaste un mensaje, atravesaste un proceso espiritual. Comenzaste reconociendo el cansancio de empezar y no terminar, esa frustración silenciosa que pesa cuando los sueños quedan a medias. Y paso a paso, Dios te mostró que el problema nunca fue tu falta de fe, sino las batallas invisibles que nadie te enseñó a enfrentar. Viste cómo el cansancio, la mente, el dolor del proceso, el ritmo equivocado, la espera de sentirte listo, la culpa del pasado, la falta de identidad, la obediencia incompleta y la ausencia de resultados visibles pueden frenar incluso a los que aman a Dios. Pero hoy algo cambió dentro de ti, porque entendiste que no caminas solo. El Espíritu Santo no solo te anima, Él te guía día a día. Jesús no solo te acompaña, Él completa contigo lo que empezaste. Ya no se trata de fuerza humana ni de motivación pasajera. Se trata de una vida rendida, alineada y sostenida por Dios. Cuando tu mente se renueva, cuando tu identidad se afirma, cuando tu obediencia se vuelve sencilla, terminar deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural de caminar con Él. Quizás ahora mismo sientes paz donde antes había presión. Tal vez no todas las respuestas llegaron, pero tu corazón está más firme.
Eso es señal de transformación. El Espíritu Santo ya está trabajando en áreas que nadie ve, formando raíces profundas que sostendrán todo lo que viene. No desprecies este momento. Dios no habla así para emocionar, Él habla para establecer. Permíteme orar contigo desde el corazón. Señor, gracias por recordarnos que no estamos solos en nuestros procesos. Gracias porque tú comienzas la obra y también la terminas. Hoy entregamos a ti todo lo que dejamos inconcluso, toda culpa, todo miedo y todo cansancio. Espíritu Santo, enséñanos a caminar día a día contigo, a obedecer con sencillez y a confiar incluso cuando no vemos resultados. Fortalece nuestra mente, sana nuestro corazón y llévanos hasta el final de cada propósito que tú nos confiaste. Amén. Recuerda esto y guárdalo en tu espíritu. Cuando todo parece detenido, cuando sientes que no avanzas, cuando el proceso pesa, ese no es el final. Es el lugar exacto donde Dios está trabajando más profundo. Porque cuando todo parece perdido, ahí es cuando Dios comienza a completar lo que empezó en ti.